Primera columna de este año, Miguel, vamos a hablar de Oesterheld a la Sí, manera de Cosa de Negros, ¿no? sí, Ya que vamos a está tan hablar en boca de todos. de Westergel a la manera de Cosa de Negro. Todo, eh, yo me acordaba al hacer esta columna, que no la tenía no estaba preparada para empezar el año con esta columna. Sí. Pero bueno, me acordaba de algo que escribió Virginia Woolf en su libro de ensayos El lector común, cuando habla de Daniel Defoe, ¿no? Sí. Que dice que casi como que dice lo que los ingleses como dice, aprendimos a leer así como los griegos aprendieron con Homero, con Ah, la Odisea, ¿va? Nosotros aprendimos con Robinson Crusoe, claro. dice ella. Ah. Y casi nos molesta que sobre la tapa del libro, Sí. que sobre el nombre del personaje Robinson Crusoe aparezca el del autor, Daniel El Defoe. Defoe, claro. Qué bueno. Es cierto, Sí, sí. La relevancia del personaje, ¿no? el personaje Sí. borró al autor, que además escribió otras cosas, ¿no? Por supuesto, Moll Flanders, Claro. el diario del año de la peste y demás. Pero se recuerda la memoria del autor de Robinson Crusoe, no de Daniel Defoe. Claro. Bueno, yo no quiero que corramos el riesgo de quedarnos recordando una imagen, ¿no? O que una imagen tape lo que fue Westergel. Porque Westergel, además del gran guionista de historietas, fue un autor de cuentos de Claro. ciencia ficción. Ya el hecho de ser un guionista de historieta implica una, un mérito poco frecuente, poco común. Eh, la historia, yo por supuesto, yo no vi la serie, ¿eh? No estoy en contra tampoco de que se haga en Argentina, la pague quien la pague, que se haga una serie sobre el Eternauta y que dé trabajo a los argentinos, eso, por supuesto, no estoy en contra de eso. Pero creo que por el momento no tengo necesidad Claro. de ver la serie, pero Claro. sobre todo porque yo eh, como muchos de los que leímos el Eternauta en su momento, sabemos lo que significa leer una historieta. Mm, Porque leer una historieta no es leer un libro. El lector de historieta tiene que educarse para leer una historieta. claro. Porque vos si la vas a leer como de corrido como lees el libro, te vas a perder un montón de cosas. Mm, No solo el guión, te perdés el dibujo claro, claro. y te perdés los detalles. Si vos lees una historieta como debe leerse, te cuesta salir de cada cuadro. Mm. ¿Se entiende? Sí, sí, claro. Te cuesta porque vos te detenés en el detalle, estás obligado a detenerte en el detalle. Por eso digo, a mí por ahora con la historieta me alcanza. No, bueno, hay ciertos lugares o ciertas frases que se están convirtiendo en lugares comunes, que se están diciendo por ahí, que eh, no recuerdo si realmente están o no están. Hay Claro. muchas cosas que la gente dice que sé que no están en el Eternauta, Mm. como hay cosas que dicen de Quijote que nunca están, no están en Claro. el Quijote. Sí, 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 tal Pero, cual. pero eh, bueno, eh, yo creo que hay que resaltar, esto viene bien, viene muy bien, que se haya hecho esta serie y que tenga la repercusión que tiene. Además, creo que, por lo que escuché por ahí, también influyó en una especie de resurgimiento de la venta del libro, Sí. y eso también es importante. Y sobre todo, bueno, pero no nos olvidemos de quién fue Westergel, porque de eso sí se está hablando muy poco. Mm, claro. Sí. Eh, y de lo que él hizo y que
En esa historia, en el Eternauta, está plasmado mucho de lo que fue su pensamiento y lo que fue la obra de su vida y lo que le costó la vida, ¿no? Su ideología Claro. está ahí. Y bueno, el libro que yo tengo, del que voy a leer un cuento que se llama El Diosero, es un cuento muy corto, es una recopilación, y una recopilación que costó mucho hacer, que la hicieron Mariano Chinelli y Martín Hadis, Ah, porque mirá. hubo que buscar por todos lados, hubo que buscar el material inédito en los archivos de Westergel, entre sus papeles, cosas dispersas que se habían publicado por ahí, otras que las tenía no sé quién. Y hay dos cositas que me interesa leer. Una, que es muy conmovedora, muy corta, está al principio del libro y se titula Oesterheld por Oesterheld en el siglo XXVIII. Breve autobiografía ficticia. La escribe él, ¿no? Y dice, Oesterheld Héctor, nacido en el último siglo del segundo milenio en Buenos Aires, que en ese entonces era una ciudad de apenas 8 millones de habitantes, sumida en el largo letargo previo a la llamada argentinización de la galaxia. Su vida es un típico ejemplo de la movilidad social de la época pregaláctica, con X, él lo escribe con X. Rompiéndose el alma estudiando geología, trabajó como geólogo algunos años, pero salió escribiendo cuentos infantiles, guiones de aventuras y relatos de ciencia ficción. Innecesario por tan conocida es designar su obra. Basta decir que El Eternauta, Sargento Kirk, Bull Rocket, Sherlock Time, Mort Cinder, Ernie Pike fueron declaradas lecturas obligatorias a mediados del siglo XXIV para el ciclo superior de enseñanza intergaláctica, y que memorizar su Guerra de los Antares es requisito indispensable para llegar a la magistratura suma. Preguntado hacia 1970 D.C. sobre cuál era su obra maestra, Oesterheld respondió: no tengo sino 4 obras maestras: Estela, Diana, Beatriz, Marina, mis hijas. Paréntesis, véase correspondiente en Vidas Ilustres. Aún subsiste como incógnita una frase suya: soy fanático de Boca. Las últimas investigaciones históricas parecen indicar que se trata de un equipo de fútbol de su época. Esto está sacado de la Enciclopedia Condensada Universal, edición de 1755 después de Cristo. Wow. Qué bueno. Nada que decir, ¿no? No. Y este cuento que voy a leer ahora, que se llama El Diosero, los compiladores Chinelli y Hadis lo anduvieron rastreando, sabían que existía un cuento que se llamaba El Diosero, sabían que se había publicado, llegan siguen la pista del cuento y descubren que se publicó en el número 104 de la revista Nueva Dimensión, pero en España. No saben cómo llegó el cuento a España. Posiblemente, se había publicado acá entre agosto y septiembre en el número 49 de una revista de Argentina de cuentos de ciencia ficción, en el 73. Y en España llegaron
encontraron un índice de una revista donde figuraba el cuento de Oesterheld. También figuraba en un índice que había hecho él sobre un libro que pensaba publicar sobre cuentos de ciencia ficción, pero no podía andar con el libro, hasta que finalmente encontraron ese cuento. Y se había publicado en España en septiembre del 78, cuando Westergeld ya llevaba más de un año desaparecido. Bueno, y el diosero dice así: en el planeta sin dioses, los neblines sueñan con tener cada uno su dios. Hasta que llega un diosero con su gran muestrario de dioses. Una enorme multitud de neblines, pálidas vejigas concéntricas, se apiña en torno al diosero. Todos se entenan impacientes, bien desplegados los helios. 3 días más tarde, cuando ya no vienen más neblines, el diosero se esfera y comienza a vibrar. Todos mis dioses son de invisibilidad e incomprensión garantidas. Son ajustables a todas las necesidades individuales. Mis dioses, neblines, son dioses a la medida. Tiembla la multitud. En el fondo de los helios hay lucecitas blancas, esperanza. El diosero, esferado en todo su diámetro, elea por elocuencia de viejo difusor de dioses. Este dios, por ejemplo, te hermosea el mundo si le rezas con toda la melancolía que necesita. Diáfano, sutil, dios estético, ideal para seres con tendencias vegetales o impulsos al cristal. Este otro dios, también, por ejemplo, es un dios de aire más o menos físico o espiritual, según la calidad del creyente. Es un dios bueno y necesario, de aroma femenino, frío y fuego, cambiante e inesperado como todo aire. Silencio y niebla sobre la multitud, y nostalgia de Dios. Anhelo que duele. Los helios casi se cierran. Este otro Dios es lágrima y consuelo. Por el dolor te lleva al amor y a la dicha. Es Dios ideal para sociedades nuevas, ricas en dolor. En los mundos viejos y bien organizados el dolor es escaso, y escaso es por lo tanto el amor. En esos mundos ya nadie se comunica ni se odia siquiera. Luces de colores irizan los helios de la multitud. Es como si quisieran hacer una felicidad, pero hay un neblín que se adelanta con los helios opacados. Charlatán, asperiza el neblín. ¿Por qué ofreces, diosero, lo que bien sabes que no sirve? Mis dioses. Contesta, diosero. El neblín no le deja responder. ¿Cuál es la forma última, la flor final de la materia-energía? ¿La flor final de la materia-energía? Pues la vida. Bien. ¿Y cuál es la flor final de la vida? El espíritu. Y la flor final del espíritu, Dios. Perfecto. Y ahora, diosero, ¿cuál es la forma última, la flor final del Dios? No hay. Ningún Dios florece en flor final. ¿Por qué mientes, diosero? Relámpagos sombríos en los helios del neblín. Tú sabes cuál es la flor final del Dios. Tráenos esa flor final y entonces sí cerraremos trato. ¿Para qué queremos todas estas mediocres caras del mismo Dios con que intentas embaucarnos? Llévate ya tu muestrario, diosero, que nadie aquí desea tus dioses. ¿No es así, neblines? Pero ninguno le ha escuchado. La multitud ondula ya en medio del muestrario. Se llenan de Dios los helios. Es el éxtasis. Tan de atrás les viene el ansia. Los neblines se dispersan, se van. Cada uno tiene su Dios. Ya ninguno estará solo. Jamás hubo tanto gozo en planeta alguno. El diosero, ya sin dioses, y el neblín de los helios opacados tiritan de vacío. Todo es páramo alrededor. Es un fraude, diosero. Tú sabes que todos esos dioses... Silencio, amigo. ¿Quién sabe nada de nada? Te lo repito,
no hay flor final del Dios. Y no me atormentes más. Toma, quédate con este Dios. No lo puse en el muestrario. Suelo reservarlo para mí. El diosero llena entonces los helios del Neblín con un Dios cifra y cristal. Los helios se diáfanan, encienden luces vagas, frías, pero dulcemente resignadas. Cuídalo, Neblín. Con este Dios alcanzarás la calma a través del número y la ecuación. Innecesaria la advertencia. El Neblín se aleja, sumido ya en un alto y errado cálculo que le consumirá la vida entera y le hará feliz. El diosero queda solo, como nunca nadie quedó solo en el universo todo. Mintió al Neblín cuando negó la flor final del Dios. ¿Para qué quebrarlo con el peso de tanta angustia? Justamente él, el diosero, está en eso, en la flor final del Dios. Si todo Dios es incomprensible, ¿cómo no lo será la flor final del Dios? Soledad última, diosero. Te usan, pero no son para ti. Pobre abeja en la flor. Ni el aroma, ni el color, ni la liturgia vital en el secreto del ovario. Héctor Oesterheld. Qué belleza de poema. Qué Qué belleza de poema. impresionante. Escribía un poquito Escribía un poco y además la invención y el uso Sí. de de las palabras. palabras, el Sí. nuevo uso, ¿no? El uso nuevo de las palabras. Los neblines. Los es neblines tremendo. y los ojos transformados en otra cosa. Sí, Alucinante. Alucinante cuento. sí. Cuentazo. ¿De qué año es, Miguel? Literatura, filosofía y poesía, todo Y junto. esto se publicó con exactitud cuando lo escribió, no sabemos. Se habrá publicado en el 73 acá y se publicó después de su desaparición en el 78 en España. Tampoco se sabe bien cómo es que llegó a publicarse en España. Pero bueno, sí, es un cuento hermoso. Y el uso del lenguaje también, ¿no? Esa invención de verbos o verbalizar algunos sustantivos, pero lo hace con, a veces se hace groseramente esto, ¿no? Sí. En el habla cotidiana, pero Westergel acá lo hace con mucha delicadeza. Sí. Una belleza total. Y Y esto de que cada uno tiene un dios. bueno, eso pensaba, bueno, es anticipatorio también, ¿no? Porque en una sociedad en la que justamente Sí. vivimos con cada uno tiene su Dios, cada uno, todo tan segmentado que incluso hasta lees solo lo que está de acuerdo con tu pensamiento, ¿no? Escuchás lo que está. Bueno, cada uno Instagram se es va- un diosero. Claro, Instagram es un diosero. Falso, pero diosero al fin. Sí, Y bueno, lo estaba viendo, ¿no? Qué impresión. Oestergel hace 50 años atrás. Ah, qué vivo, es un viajero del tiempo el tipo. Sí, claro. es verdad. Hay uno de los dioses que dice, es lágrima y consuelo, por el dolor te lleva al amor y a la dicha. Es Dios ideal para sociedades nuevas, ricas en dolor. Wow, sí. En los mundos viejos y bien organizados, el dolor es escaso, y escaso es por lo tanto el amor. En esos mundos ya nadie se comunica, ni se odia siquiera. Tremendo. Tremendo cuento. Qué bueno traer a este Oestergel, ¿no? Ostras. Sí, el libro es del año 2015, lo publicó MC. Y bueno, 2015 con una fajita que decía el acontecimiento editorial del año, Oestergel inédito. Inédito. 10 años.
Pensaba lo que debe haber sido descubrir el cuento, ¿no? Lo buscaron por todos lados y lo encontraron. Rastrearlo y encontrarlo. Qué locura. Eso ya es otro cuento en sí, ¿no? Es otro, Es otro relato en Es sí. otro cuento. Claro. es otro relato. Y el libro es interesante porque además de los cuentos, trae al final algunos fragmentos de historietas, eh, manuscritos de Westergel, y bueno, cosas que no se conocían. Mm. Y bueno, siempre está bueno darle manija a estas cosas y que se lean y que se vendan y y nos lleven a saber de quiénes estamos hablando o de quiénes hablamos. Y aparte lo simbólico, Miguel, ¿no? Hacer reaparecer a este fuertemente desaparecido de la cultura argentina. Es como traerlo incluso hasta lo que no se conocía. Exactamente, traer lo que no se conocía Ujú. y rescatar todo lo demás. Sherlock Times y todas Ujú. esas mismas obras. Además, él anticipa, porque que se va a leer en las escuelas. Sí, Sí, es eso, genial eso. eso es tremendo. En el 2074, dice, ¿no? No sé, 2400, no Y sé. alucinante cómo imagina el fin del fútbol incluso. Sí, sí, sí. Tipo, porque dice, no sé, acá dice algo que no sé qué es. Que todavía los investigadores están tratando de saber. Soy Es hincha de fanático Boca, dice, no sé. Es muy Mirá lo que bueno. Ese llaman es Boca. en el otro, en la autobiografía, En ¿no? la misma frase, él no lo sabe, pero en la misma frase, o en poquitos renglones está esa alusión a las 4 hijas, terrible, Terrible, Claro. terrible. y la frase de soy fanático de Boca. Es alucinante además, bueno, con la historia después, claro. Sus 4 obras maestras. Dios mío. Es muy impresionante. Eh, y pensaba también bueno, en Hadis, Martín Hadis, que ya hizo esto, lo hizo con Borges también, de editar cosas inéditas. Creo que incluso el curso de literatura inglesa de Borges también lo hizo Hadis, ¿no? Sí, Eh, porque él es profesor universitario mm, y creo que también y estudió literaturas germánicas, medievales. sí, sí, sí. Yo Entonces, lo conocí en la facultad cuando éramos jóvenes, hace muchos claro, años. es autor de varios libros. Borges, profesor, Borges, literatos profesor. excéntricos, Siete guerreros noctumbrios. Sí, sí. Eh, bueno, Y, y Mariano Chinelli mm, es investigador y curador del archivo histórico es Héctor Germán Oesterheld. wow. Eh, Fue el organizador de la muestra 50 años con el Eternauta, Mm, 30 años sin Oesterheld, en 2007. mm. Qué obra igual, ¿no? El Eternauta, Oh. porque a pesar de todo, del silencio al que lo quisieron llevar, ¿no? Sigue volviendo, ¿no? Y sí, y va a volver y va a estar, Va a estar. y va a estar más presente a mí con el Eternauta me pasó algo que, bueno, que es puramente personal, no, más allá del gran mérito que tiene la obra. Mm, eh, Cuando leí El Eternauta, eh, Juan Salvo mm, era mi papá, mm. la cara de Salvo Mirá. era mi viejo. Hacía Ah, poco tiempo que había muerto mi viejo. Y lo veo, sin decir nada, se lo di a mi hermano y me dice, es papá. wow. Wow. ¿Recordás en qué momento lo leíste de tu vida? Bueno, sí, cuando recién había muerto tu papá, Mi ¿en papá qué murió en año? el 89 Ah, por ahí, claro. Mira. y poco después lo leímos. Mm, Y era igual a mi viejo grande ya. Mi viejo de unos, calculo, el personaje para mí
tendría unos 50 años. Y era mi papá con el pelo ondulado, bigotes, los anteojos. Y entonces se me hace muy difícil mirar, ver otra cara. Claro. Pero eso es personal. No, y además justamente la cara de Darín, ¿no? Que representa ese personaje que es una cara que uno no puede asociar con un actor, digamos. Quiero decir, uno ve a Darín. Que es muy Eso- potente. Y no, Es o una esa cara muy cera, potente. Si fuera un actor desconocido, bueno, sería diferente, ¿no? Pero o ves a trasera. Claro. claro, Claro. Yendo claro, por eso no, claro, si fuera otro actor, por ahí un actor no es desconocido. por Darín, No por hablar mal de Darín, sino pero digo por la cara de Darín que uno la tiene tanto de otros personajes. claro, y cuando se te metió así, Claro, como me pasó a mí en ese momento, bueno, de ahí me devoré ya la historia por lo que era, pero yo no leo tanta historieta, pero cuando leo historieta, me meto mucho en la historieta. Claro. Precisamente por lo que te decía antes, porque me parece siempre un desperdicio perder un detalle del dibujo Claro. y cuando el dibujo ensambla con el guión, un guión como el de Westergel, bueno, esa es la perfección. Sí, además, el detalle en este caso, en una historieta que transcurre en un lugar que conocemos tanto, ¿no? Claro. El detalle llama más la atención. sí. Sí. Yo no sé, no puedo hablar no sé cómo, porque toda No hablo de la serie, hablo No, del mismo cómic, ¿no? pero yo me pregunto cómo, porque la serie no está ubicada en el año 57-59. No, en la actualidad. Está Está en la adaptada a la actualidad. toda la indumentaria y el Mm. instrumental que tenían en ese momento es del año 57. Sí. Claro. Hoy, algunas personas, yo no la miré, pero hablé con gente que la miró a propósito. Le pregunté. A algunos les parece ridículo porque dicen que cómo claro, viste, esas latitas no podían servir para el que está acostumbrado a ver una película norteamericana se ríe. Y otros que han leído el libro dicen, sí, me entretuve, pero muchas cosas quedan en el camino. Muchas cosas en el camino son cosas esenciales que quedan en el camino. Que supongo que no se pueden llevar o sí, pero que no se ven en la serie. Pero bueno, en algún momento por ahí, cuando pase, la miraré para saber ¿De qué se trata? qué se Claro. hizo. ¿Qué se hizo? Sí, sí. Sí. Pero lo importante creo que es rescatar a Westergel y el resto de su obra, además del Eternauta, por supuesto. Ujú. Impresionante, Miguel, Sí, como qué siempre, ¿eh? lindo. Gran columna, una mirada que no escuché en ningún otro lugar más que en en tu columna. Así que, bueno, como siempre, gracias. No, gracias a ustedes y bueno, sigamos con Cosa de Negro. Volvimos, Miguel, volvimos. Volvimos, acá Volvimos. estaremos todo el año si nos acompaña la audiencia. Ojalá podamos Ojalá. decir eso en La un par de 11, la años, 12, ¿no? la 13. Volvimos. Nada. Sí. Sí, sí. Y esta vez sí mejores. Sí, mejor. No, mira, evitamos hablar de política con Miguel hoy, ¿no? Sí, Sí. hoy sí, hoy sí. Hoy sí. Hoy sí. Pero Ya- igual hablamos de política. Hablamos de Sí, política, claro, por claro eso. que sí. Tenés razón, totalmente. Gracias, Miguel. De la mejor política. Así ¿Cómo es. no? Claro. Bueno, abrazo grande. Un abrazo enorme. grande. Cuando quiera, cuando andes bien, mejor. La promesa está. La promesa está. Ahora La te queda promesa cerca. está firme. Dale, Y dale. tenés que venir a ver ese estudio hermoso que armamos, ¿eh? Es hermoso Por las este lugar. fotos, No, Sí. tenés que venir, es divino. Sí. dale. Gracias, chau. Abrazo, Chau, Miguel, chao. abrazo. Chau, chau.